permiso, señor presidente, señoras y señores senadores, miren, nosotros estamos parcialmente de acuerdo con esta propuesta, porque sí queremos que se reinstale esa mesa de negociación, de pláticas entre la Secretaría de Gobernación y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin embargo, parecía que la segunda parte de esta propuesta no es del todo acertada y por eso quiero hacer algunas precisiones. En primer término, en cuanto a esta denuncia que se hace de que no se está respetando la sustitución patronal, pues hay que decir que esta no es una posición del gobierno federal, simplemente es una aplicación estricta de la ley, de la jurisprudencia, y que precisamente el 30 de agosto del 2010 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ya se refirió al tema, ya dijo que no había sustitución patronal porque no se actualizaban los supuestos de la ley. Contra esa resolución de la Junta Federal se fueron al amparo, está en un colegiado, está listado precisamente para este próximo jueves resolver el tribunal colegiado competente sobre este tema de la sustitución patronal, pero digamos, no es que hubiera habido una negativa unilateral del gobierno federal al respecto. Segundo, en cuanto a dos compromisos que se asumieron, me tocó estar presente en esa reunión del 13 de septiembre del año pasado. Hay dos compromisos, uno de reinserción laboral y otro de revisar y en su caso agilizar el tema de la liberación de los compañeros que están presos. Primero, en cuanto a reinserción laboral, la verdad es que sí hubo una serie de propuestas en todo este tiempo para efectos de que pudieran encontrar trabajo. De hecho, se les ofreció que 12 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que acumulan el 95% del gasto para efectos de gasto público, digamos, estarían comprometiendo contratos por alrededor de 23,000 millones de pesos a favor de MIPYMES, de micro, pequeñas y medianas empresas, con la obligación estas de contratar a personal de los trabajadores de luz y fuerza del centro. No fue aceptado por el personal del ESME, por la dirigencia del ESME. No es que no hubiera habido propuestas, no fueron aceptadas por el propio Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en cuanto a la liberación o no de las personas que están sujetas a un proceso penal por los hechos acaecidos el 11 de abril del año pasado, es que están acusados y están siendo procesados en el Poder Judicial de la Federación por los delitos de motín, robo, daño en propiedad ajena, lesiones cometidos en pandilla. Entonces, en ese sentido, no está tampoco en manos del gobierno federal la liberación de estas personas que están siendo sujetas a proceso. Y bueno, quiero destacar, digamos, dentro de este orden de ideas, que los derechos contractuales de los jubilados de ninguna manera se están viendo afectados por determinación del gobierno federal y particularmente del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. ¿A qué me refiero? Hasta antes del decreto de extinción, que por cierto fue avalado por unanimidad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la legalidad y constitucionalidad de ese decreto de extinción, se dice en el decreto que los derechos de todo el personal jubilado quedan perfectamente a salvo y que es obligación del gobierno de la República pagar las pensiones, mismas que están ya siendo actualizadas conforme a la inflación. Es más, ahora los jubilados cobran su pensión vía electrónica, no se les cobra comisión bancaria, no les cobra el pagador que antes lo hacía en efectivo por hacerles el favor de pagarles, y hoy sí tienen garantizados sus derechos, no como antes. Más aún, no se puede decir que se está violando derecho contractual a alguno de los jubilados porque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no retiene las cuotas sindicales del personal jubilado. ¿Con qué fundamento legal se exige al SAE retener cuotas para entregárselas al Sindicato Mexicano de Electricistas? Es decir, no podemos hablar de un derecho adquirido porque no es una relación laboral entre el SAE y los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, y yo entiendo finalmente que la preocupación, porque es el tercer año consecutivo que nos pasa. El primer año fue una huelga de hambre, el segundo año también fue un plantón que se levantó gracias a estos acuerdos del 13 de septiembre. Ya encontraron el caminito los del ESME, ya saben que si se plantan en el Zócalo con la venia, con la anuencia del gobierno del Distrito Federal, de alguna manera van a llegar los favores que están pidiendo, que están exigiendo, con un auténtico chantaje.
Y entonces habrá que liberar la plaza del Zócalo para que todo el mundo esté contento. Eso les pasa por andar haciendo ese tipo de alianzas con este tipo de organizaciones. Eso le pasa al gobierno del Distrito Federal por andar jaleando con estos grupos. Eso les pasa por andar coqueteando con ellos y luego no saben qué hacer con ellos. Así que yo sí defiendo la legalidad, la constitucionalidad del decreto de extinción y las acciones del gobierno federal porque fui parte de ello. ¿Sí? Pero por otro lado, también estoy a favor, aunque sea parcialmente, pero que se reinstale cuanto antes esa mesa de negociación y de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Y si nosotros como Senado de la República podemos contribuir a que haya una salida, a que consigan trabajo, a que haya buenos acuerdos para los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, estaremos encantados de la vida. Por su atención, muchísimas gracias. Muy bien. A ver, senador Bartlett. Esto no fue un golpe de Estado. Fue un decreto de extinción de un organismo público descentralizado con base en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, avalado y acreditado como tal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno por unanimidad. ¿Cuáles fueron las razones? El interés general, la economía nacional, como lo dice la propia ley. Costaba 42,000 millones de pesos al año Luz y Fuerza del Centro. 42,000 millones de pesos, para que mejor me entiendan, es dos veces el presupuesto total anual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para prestar un servicio deficiente, para seguir creciendo su nómina, porque la lógica del contrato colectivo era que conforme había aumento en la demanda, aumentaban las plazas. Y no podía haber vacantes. Y adivinen quién se encargaba de distribuir esas vacantes y cómo. La energía que suministraba Luz y Fuerza del Centro era energía que le compraba casi en su totalidad a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Pero qué creen? Perdía la tercera parte por corrupción y por ineficiencias, por diablitos y por diablotes. Esa era Luz y Fuerza del Centro. No fueron presos políticos, no son presos políticos. Y la policía, por cierto, que los aprendió aquel 11 de abril, fue la policía del gobierno del Distrito Federal. Y los está procesando el Poder Judicial, no el gobierno federal. La verdad es que desde 1985 se había advertido de la necesidad de extinguir Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué fue lo que pasó? Ya estaba listo el gobierno en turno. Había un secretario de Gobernación, por aquí presente, que sabía que estaban prestos a hacerlo, ¿saben cuándo? El día de la Guadalupana, para hablar de Madruguete. ¿Sí? Y no lo hicieron porque se atravesó el sismo del 19 de septiembre de 1985. Pero bueno, la liquidación de los trabajadores, en primer lugar, tuvo como base y como fundamento el decreto de presupuesto de deuda de la Federación, artículo 4 transitorio, para efectos incluso del pago de los bonos adicionales. Tenía perfecto fundamento legal y una perfecta partida al respecto. Pero segundo, debo decirles que es la liquidación más generosa, la más generosa en la historia del país para una extinción o liquidación de una paraestatal. Es más, el comodato, que se ha comentado aquí, que se ha cuestionado aquí, el comodato es una figura natural que, porque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes tiene que encargarse por ley de la liquidación de los activos y del proceso como tal, siempre y cuando no estén afectos al servicio público. Como lo están, se le encarga como administrador a la Comisión Federal de Electricidad y se le dan en comodato por este periodo del que estamos hablando, ¿sí?, precisamente para que continúe como continuó la prestación del servicio público de energía eléctrica después del 11 de octubre del 2009. Lo que en el fondo, cuando nos dicen que por qué no le descuenta el SAI las cuotas a los jubilados para entregárselas al Sindicato Mexicano de Electricistas, es porque si los jubilados le quieren entregar sus cuotas al Sindicato Mexicano de Electricistas, que lo hagan voluntariamente y por su propio tiempo, y que no lo retenga una autoridad que no está facultada para ello. Lo que les quiere es más dinero. Lo que les quiere es seguir sangrando ahora a los jubilados. Yo nos vienen a exigir que se obligue al SAI a hacer ese descuento que no tiene fundamento legal. Cuando hablaba yo de los 23,000 millones de pesos, es el gasto total en micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales tendrían como condición diversas acciones
y diversas construcciones, instalación, prestación de servicios, contratar extrabajadores de luz y fuerza del centro. No quisieron, el ESME no quiso. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es o que sean todos recontratados y llevar al sindicato, a la Comisión Federal de Electricidad, y entonces contaminar ese organismo público descentralizado, o con esperanza, como los engañaron, diciéndoles, primero desde la Cámara de Diputados en la legislatura pasada, y luego un candidato a la presidencia, que les iba a crear, que iba a renacer Luz y Fuerza del Centro, y que todos iban a ser recontratados. Eso sí es engañar a la gente para que vean. ¿Sí? Bueno, y finalmente quiero decir que la Auditoría Superior de la Federación, en su informe del 16 de febrero de 2011, avaló completamente la actuación de todas y cada una de las dependencias involucradas en el proceso de extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Yo termino como inicié hace un momento. Estamos a favor de que se reinstale esa mesa de negociación y ese diálogo. No nos estamos oponiendo al diálogo. Aquí estamos para hacer política, pero también estamos para decir verdades y para sostener la legalidad. ¿Sí? Y un presidente de la República como Felipe Calderón, que es el primero en años que se atrevió a extinguir un organismo deficiente, ineficiente y corrupto. Y todos se fueron a su casa, no solamente los trabajadores, todos los directivos, empezando por el director general. De tal manera que, insisto y termino, nosotros estamos a favor de que se reinstale esa mesa de negociación, pero no podemos estar a favor del otro punto de acuerdo que se está solicitando. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Lozano. Miren, nuevamente, vamos, una de fondo y una de forma. La de fondo. Lo que ocurrió con Luz y Fuerza del Centro fue una extinción vía decreto presidencial con fundamento en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. No se le puede llamar golpe de Estado a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló legal y constitucionalmente como una extinción de una entidad paraestatal, particularmente un organismo público descentralizado. La de forma, viniendo de usted el juicio de que yo soy el peor secretario del Trabajo de la historia, déjeme decirle que para mí es todo un halago. Muchas gracias.